Vamos a dar la bienvenida al doctor Juan José Fernández, que es director del Servicio Departamental de Salud. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Wilmer, como siempre, solo cordial a ti y a todo el equipo del canal y por intermedio, como siempre, también a nuestra población. Bueno, evidentemente hemos visto un incremento de los casos de IRAS respecto a la semana 16, que hemos visto que prácticamente un 8% se ha incrementado. Tenemos cerca de 9.000 casos de infecciones respiratorias agudas, y de estas, por ejemplo, son 180 a nivel departamental casos de IRAS con neumonías, o sea que se llegan a complicar. Sin embargo, no ha todavía significado que estemos en una alerta grande respecto a lo que era la anterior gestión, pero esto no significa de que tengamos que ya colocar acciones importantes para hacer una prevención, fundamentalmente, como decía, y una de ellas hemos arrancado hace poquito, este domingo justamente, con la campaña que hemos tenido nosotros de manera general, no solamente pensando en el país regular, sino que nuestros niños también tienen que inmunizarse con la vacuna que actualmente la tenemos disponible, que es la vacuna contra influenza. Es una medida importante de prevención, no solamente los niños, sino que también las personas adultas, la tercera edad, y también el personal de salud, que prácticamente están expuestos. Entonces, ese es un primer elemento que tenemos que tomar en cuenta como para poder hacer la prevención. Indudablemente a ello hay que acompañar con hábitos saludables, que también sigue siendo fundamental, que vamos a hablar un poquito de la alimentación, y lo más importante, la bioseguridad, que también sigue siendo fundamentalmente importante, no solamente para el resfrío, sino que también para la COVID, porque el utilizar el barbijo, un elemento importante. Segundo, que también es imperioso y que también tenemos que tomar en cuenta la familia. Si algún niño está con algún cuadro respiratorio, no hay que enviarlo a la unidad educativa, porque de esta manera también evitamos a que no se propaguen en mayor cantidad los casos. Y luego, esto decíamos de la alimentación, pues hemos visto que durante la etapa de COVID, Wilmer, hemos tenido nosotros alimentos, hablando de los cítricos, por ejemplo, que han sido importantes, pero que también a estos hay que acompañar con otro tipo de alimentos que son una dieta equilibrada, por ejemplo, los que tienen omega, que en este caso son los pescados, que prácticamente tenemos muchísimo en esta temporada. También está importante mencionar que los yogures tienen una predisposición para poder aumentar la cantidad de defensas en el organismo. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente es particularmente un tipo de dieta, sino que hay que tratar de equilibrarlo, ¿no? Con la COVID, por ejemplo, hemos aprendido que muchas situaciones como de estos virus, pues básicamente se van de a poco van mutando completamente, y eso que genera que existan nuevas variantes que tienen características que a veces no las tenían las anteriores, ¿no? Como por ejemplo hablamos de esta famosa XBB, que se llama, que es una derivante de la Omicron. Estas también ahora básicamente pues también están a nivel internacional teniendo un incremento de casos de la COVID, y eso no implica de que nuestro departamento y nuestro país inclusive pues tengamos circulando este tipo de variante. Por eso se está haciendo una secuenciación en La Paz. También nosotros estamos ya con esa posibilidad de realizar acá en nuestro departamento, pero al margen de ello, la temporada nos es muy propicia para que estas enfermedades respiratorias agudas e inclusive se complican con cuadros neumónicos está presente y vigente. Por eso es importante, como usted bien dice, no solamente tener en cuenta la alimentación y la bioseguridad, sino que también los hábitos en cuanto se refiere al abrigarse, al prepararse, en definitiva, porque en la temporada de invierno, ¿qué hace uno? Tiende a estar en lugares cerrados, ¿no? Y en lugares cerrados, si no estamos con el barbijo, estando con personas que puedan tener esta enfermedad respiratoria, pues es fácilmente propagable. Lo que pasa es que las enfermedades respiratorias agudas, por lo general, en la mayoría de los casos, son virales, ¿no? Entonces tienen un proceso de evolución y pueden llegar a terminar en su ciclo, ¿no? Pero sin embargo, hay algunas personas, sobre todo aquellas que están con enfermedades de base, hablando de tercera edad, o hablando de los niños que no están, por ejemplo, con algún tipo de vacuna especialmente. Entonces, enfermedades bacterianas, que son las bacterias, sí pueden llegar a complicarle. Por eso hablamos de enfermedades respiratorias agudas con neumonía y sin neumonía. Con neumonía son aquellas que ya necesariamente pues uno tiene que pensar inclusive hacer una internación a un paciente. No es muy frecuente que exista una situación que llegue de una infección respiratoria a un cuadro neumónico. No es muy frecuente porque la mayoría de los niños también están vacunados. Existe
este tratamiento, porque es una bacteria, son bacterias las que tenemos. Hay una vacuna importante que son contra el neumococo, que es la que ocasiona, por ejemplo, esta enfermedad. Entonces, por eso hemos hecho énfasis en tener estos días, este día fundamentalmente el 30, para que se aplique la vacuna contra cualquier enfermedad en nuestros niños. Vayamos y nos vacunemos en los puntos que tenemos distribuidos en todo el departamento. Gracias, Milton. Muchas gracias. Con nosotros el doctor Juan José Fernández, director del Servicio Departamental de Salud.